La segunda guía hace mención a la prensa de embrague, que es esta. ¿Ya? Esta es la prensa de embrague, ¿ok? La prensa de embrague, ¿cierto? También tiene algunas partes, ¿ya? También se divide. Por un lado está esta cara que hace contacto con el ferodo del disco de embrague, ¿cierto? Con la balata en particular. Recuerden que la masa va hacia acá, por tanto esta parte de acá, ¿cierto? El plato de la prensa va a hacer contacto con el ferodo, ¿cierto? del disco de embrague. Luego está la tapa, ¿cierto? Que es esta, ¿ya? Que a través de esos orificios, ¿cierto? Que ustedes están viendo ahí, va apernada, ¿cierto? Directamente al volante de inercia. Y está al centro esto que ustedes están viendo acá, que se denomina abanico, ¿ya? O diafragma. En las prensas más antiguas, ¿cierto? En vez de usar este tipo de abanico diafragma, habían tres patas, ¿cierto? Que estaban equidistantes una con respecto a la otra. Eran patas regulables, ¿cierto? Hoy día se usan, pero se usan más que todo en vehículos pesados, ¿ya? Y se usan bastante poco en realidad. Hoy día lo que más se usa sin duda que es el abanico diafragma. Si ustedes se dan cuenta, está la prensa, ¿cierto? Suelta, digamos, ¿cierto? Como esta, por ejemplo, o quizás como esta otra. Al mirarlo por el costado con la cámara, ¿cierto? Si ustedes observan por este ladito, ¿ya? El plato queda muy cerca donde va la sujeción del abanico, ¿no? De la prensa contra el volante, quiero decir, ¿no? Queda casi a la misma altura, ¿ok? Esta ya está usada, ¿no? Aquí tenemos otra que nueva. Y ustedes ven que aquí queda mucho más asomado, ¿ya? Y por el lado opuesto, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta, aquí se nota mucho más todavía, que cuando la prensa queda aquí, ¿cierto? El plato queda a esa altura, el abanico tiene cierta altura acá, ¿no? Queda como levantado, digamos, ¿ya? Pero cuando yo, ¿cierto? Ahora agarre todo este conjunto, vaya y lo monte y lo presione acá, ¿cierto? Le ponga los pernos de fijación y los apriete, este abanico tiene que, en vez de quedar así parado, tiene que bajar, ¿ya? ¿Ok? Un ejemplo, ¿cierto? Es por ejemplo el que ustedes van a ver acá. Aquí está el conjunto de embrague montado. Ahí está puesto, ¿no? Y si ustedes miran de perfil, el abanico está casi a la misma altura de la tapa, ¿no? Eso es súper relevante, es muy importante, muchachos. ¿Por qué motivo, cierto? Porque esto, si queda muy hacia arriba o muy afuera, va a hacer que la sensación del pedal cuando uno pisa el embrague sea duro. Por tanto, es normal que sea así. Ahora, a medida que el disco de embrague se va gastando, ¿cierto? Vuelvo a sacar. A medida que la palata del disco se va gastando, ¿cierto? Se gasta este y también la del lado de acá, va a ser normal que este elemento tenga que ir a absorber el desgaste que tiene, ¿cierto? Justamente los ferodos del disco de embrague. Y eso lo que hace, ¿cierto? En consecuencia es que a medida que el abanico, ¿cierto? O que el plato de prensa, perdón, va avanzando para absorber el desgaste del disco, esta parte del abanico, ¿cierto? Tiende a levantarse. ¿Por qué motivo, no? Aquí se produce un efecto palanca. Hagan cuenta que esto es un balancín, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay diferentes puntos de conexión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿cierto? Aquí hay 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ok? Y esa función de ellos, ¿cierto? Que también se encuentra acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahí también están, ¿no? No siempre son 9, puede ser más o menos, pero aquí son 9 en particular. Lo que hace eso, ¿cierto? Es unir el abanico con el plato, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí el plato, ¿cierto? Lleva algunos elementos que lo fijan, ahí tiene uno, aquí tiene otro, ¿cierto? Que lo fijan con la tapa. Pero esto es flexible, por tanto el plato aquí puede ir y devolverse, ¿no? Por tanto aquí lo que les quiero comentar es que ese punto es un balancín, ¿no? Hagan cuenta que aquí tengo el abanico, ¿cierto? Acá, y la otra punta está unida al plato, ¿cierto? Por tanto, hagan cuenta que ese punto es mi dedo. Entonces, ¿cierto? Cuando yo hago este movimiento, lo que ocurre es eso, ¿no? Entonces, si yo me alejo, ¿cierto? Si suelto el abanico, el plato empuja contra el disco, ¿cierto? O contra el volante del disco, ¿no? Pero si yo acá, por ejemplo, hago presión con el rodamiento de empuje, este de acá, ¿cierto? Juega al revés, se levanta, o hace entonces, ¿cierto? Que este se meta, ¿no? Y en consecuencia deja libre al disco entre el volante y el plato de la prensa, ¿ok? Entonces, para terminar, ¿cierto? Repito, plato, capa de prensa, ¿cierto? Punto de basculación, diafragma o abanico, ¿ya? ¿Ok?
También ustedes tienen que chequear, tienen que hacer chequeos, ¿cierto?, de la prensa, y todos esos chequeos, ¿cierto?, que hay que hacer de la prensa también, ¿cierto?, salen en la guía respectiva, que es la guía 1, ¿cierto?, que la mandé yo a ustedes, pero que habla específicamente de la prensa de embrague, ¿no? Yo la destaqué como guía 1-1, ¿ya?, que sería la que habla de la prensa de embrague, ¿no? Aquí ustedes en la parte de atrás, ¿cierto?, tienen también cuáles son las precauciones que deben tener, ¿cierto? Y para ahondar un poquito más en el tema, yo les voy a comentar, por ejemplo, que entre los chequeos que ustedes deben hacer, ¿cierto?, algunos componentes es ver, por ejemplo, aquí, si yo comparo una prensa que está prácticamente nueva, que es esta, en el abanico, ¿cierto?, tiene un color que es parejo, ¿no?, color metálico, ¿ya? En cambio esta que está usada, si ustedes se dan cuenta, tiene un color más gris acá y más acá está azuloso, está azul. Ese color azul que ustedes alcanzan a ver ahí, o medio azulito, ¿cierto?, quiere decir que esta prensa tuvo mucha temperatura ahí, ¿ya? ¿Por qué motivo es esto? Porque tuvo mucho roce con respecto al rodamiento de empuje, ¿ya? Esto mismo también se puede observar en el disco de embrague. Miren por favor ese disco cómo está. Por todo el contorno, ¿cierto?, está el metal, está de color azul. Eso quiere decir que este disco también estuvo sometido a una alta temperatura, ¿ya? Por tanto, los chequeos son, ¿cierto?, del disco de embrague, estado de balatas, profundidad de remache, ¿cierto?, cómo están los resortes amortiguadores de torsión. Esto, por ejemplo, que no suena, ¿no? Por ejemplo, había uno por aquí, se siente, ¿no? Estos resortes están todos sueltos. Este disco está malo, o sea, aquí no hay ni una posibilidad que este disco se recupere. Este disco ya se murió. Si ustedes lo mueven, ¿cierto?, y esto de aquí se mueve, o se mueve el cubo estriado, es porque el disco está malo, disco nuevo, ¿ya? El síntoma de esto, ¿cierto?, que ustedes ven ahí, va a ser que cuando yo tengo el vehículo en neutro, ¿cierto?, o sea, el vehículo en reposo, palanca de cambios en neutro, y yo suelto el pedal de embrague, voy a sentir un chic, chic, chic. El mismo ruido que ustedes acaban de sentir acá, lo voy a sentir. Por tanto, eso me va a indicar de inmediato, ¿cierto?, que el disco de embrague y los resortes amortiguadores de torsión están todos gastados, están todos vencidos. Por tanto, debería yo, ¿cierto?, hacer un cambio de disco de embrague. Si se cambia el disco de embrague, obviamente también cambio la prensa de embrague, ¿no? Porque ustedes ya se dieron cuenta dónde va montado, o sea, hay que desmontar la transmisión, hay que desmontar la prensa de embrague y luego accedo al disco. Por tanto, cuando uno realiza eso es porque va a cambiar disco de embrague, prensa de embrague y también, ¿cierto?, cambiar este elemento que da rodamiento de empuje. Son las tres cosas que uno siempre cambia, ¿ya? Y también debe chequear el estado en que se encuentra el volante de inercia. ¿En qué parte, cierto? En esta zona donde las balatas, ¿cierto?, feroz del disco se apoyan en él, ¿no? Esa parte tiene que estar sin ningún tipo, ¿cierto?, de irregularidad. No puede estar tampoco, ¿cierto?, con un color diferente que esté indicando mucha temperatura y tampoco debe estar irregular, tiene que estar muy parejito, ¿ya? Si así no fuere, ¿cierto?, está la posibilidad de cambiarlo. Y la otra posibilidad, ¿cierto?, es rectificar, ¿no? O sea, con una máquina especial, ¿cierto?, con una fresa, con un torno, hay que pelar toda esta zona de acá para dejarlo otra vez parejito, ¿cierto? Pero como si yo voy a pelar acá, también debo pelar aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cierto?, si yo aquí saco, por inventar cualquier número, si yo saco aquí 1 milímetro y aquí no hago nada, ¿cierto?, esto va a quedar 1 milímetro más adentro, por tanto la prensa tiene que entrar mucho más, ¿cierto?, para cubrir ese que le saqué yo aquí el metal. Y eso va a provocar entonces que cuando yo monte el embrague, como este tuvo que ir más afuera, ¿cierto?, el abanico va a quedar parado, va a quedar así como este. Y cuando yo cambie el embrague, ¿cierto?, monte todo, repule todo lo demás, cuando pise el pedal de embrague me voy a dar cuenta que el pedal de embrague quedó duro. ¿Por qué quedó duro? Porque el abanico no está parejito, sino que quedó muy parado. Por tanto, para poder, ¿cierto?, hacer la palanca va a costar mucho. Les mencionaba, ¿cierto?, el vehículo para desplazarlo hay que mover 1000 kilos o más. Por tanto, es súper importante que la prensa haga una presión muy fuerte entre volante, ¿cierto?, y prensa contra el disco. Tienen que hacer una presión muy, muy grande, ¿ya? Porque si no, ¿cierto?, el disco de embrague va a estar patinando y nunca se va a adherir. ¿Ok? La pregunta es ahora, seguir con la presión que puede ser, no sé, 400 kilos, 300 kilos. ¿Cuántas veces ustedes realizan sobre el pedal de embrague para que esto de aquí pueda soltar al disco? 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, después lo vamos.